Bueno, el día de ayer el gobierno presentó cerca de 200 indicaciones a la iniciativa del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria. Queremos aterrizar este tema, conversar también estos cambios que se introdujeron, por eso nos acompaña en CNN Chile el economista Bernardo Fontaine. Muchas gracias, Bernardo, por estar junto a nosotros. Además, también hay que decirlo, tú fuiste parte de la mesa técnica que estuvo trabajando en estas indicaciones. Muchas gracias por haberme convidado. Bernardo, como fuiste parte también del proceso del protocolo de acuerdo, me gustaría saber si estas indicaciones reflejan el espíritu de este protocolo de acuerdo. Sí, yo creo que las indicaciones en lo grueso reflejan el espíritu del acuerdo y significan haber reescrito completamente en casi todas sus partes la reforma tributaria original, que estaba muy mal hecha. Tal vez dentro de las cosas que llaman la atención, para después profundizar en lo último que tú me comentabas, que sigues considerando que no es una buena reforma, es que se haya aumentado la posible recaudación de 8.200 millones de dólares a 8.300. ¿Qué tan cierto es eso y por qué se daría este posible aumento en la recaudación? Mira, yo creo que el único que tiene las cifras suficientes y los datos suficientes para estimar la recaudación es el Ministerio de Hacienda. Y si el ministro ha dicho eso, yo me quedo con eso. Pero creo que para nadie en el sector privado es posible hacer estimaciones exactas en un tema tan complejo y que falta tanto tiempo. O sea, es apresurado, es más, podríamos decir, como denominamos los periodistas, para la cuña, el decir de que se puede reunir aún más dinero de lo establecido. No, yo supongo que ellos tendrán sus modelos y podrán estimar mejor. Para uno como técnico, sin tener la información que tiene el Ministerio de Hacienda, es imposible. A asegurar entonces que se podría eventualmente recaudar 8.300 millones de dólares. Exacto, o asegurar lo contrario. Ahora, cuando comenzábamos tú planteabas de que sigue siendo una mala reforma, a pesar del trabajo que han hecho como mesa técnica, tanto en el protocolo de acuerdo y en estas indicaciones. ¿Por qué? Mira, yo diría que esta no es la reforma tributaria mejor para Chile, es verdad que ha habido un cambio completo y que esto es mucho mejor que la reforma original presentada por el gobierno, pero sigue siendo una reforma que va a significar aumentar el impuesto al grueso de los ahorros de Chile de 20 a 27%, lo que va a significar menor inversión, menor crecimiento de las empresas, menores oportunidades de empleo y menor crecimiento de los salarios. Por otra parte, esta es una reforma que obviamente va a afectar el bolsillo de todos los chilenos, a través de alzas de precios, a través de impuestos específicos como el IVA a las viviendas, como el impuesto a los alcoholes, a las bebidas, un nuevo impuesto a los autos que sorprendió, etcétera, ¿no es cierto? Y yo creo que si bien aquí había un esfuerzo importante por mejorar, sigue siendo que esto es una reforma demasiado grande que va a tener efecto. Ahora, ¿qué aspectos tú consideras que son un avance ahora en las indicaciones, no pensando en el protocolo de acuerdo, que tú destacarías? Bueno, yo creo que no, básicamente las indicaciones que se han presentado, que los elementos más positivos son los mismos del acuerdo. O sea, por lo menos entonces lo que se respetó, ¿tú consideras que va en la línea de algo a destacar positivo? Correcto. Ahora, creo que hay temas pendientes, eso sí. Ya. ¿Qué cosas destacaría y cuáles serían también los temas pendientes? Mira, yo creo que hay básicamente 4 temas. Un tema es el tema de los afiliados a la AFP. Todos nosotros como afiliados a la AFP vamos a pagar el alza de impuestos de las empresas en nuestras cuentas individuales. Y lo correcto, lo justo, sería que el fisco, el Estado, nos devolviera esa plata, porque la mayoría de los afiliados chilenos ni siquiera paga impuesto a la renta. Bernardo, para ser bien claros, por ejemplo, en ese aspecto que fue también uno de los temas que se puso muchas veces sobre la mesa para, por ejemplo, ejemplificar por qué la clase media pagaba esta reforma tributaria. ¿Por qué a través de lo que tiene relación con nuestras pensiones se pagarían más impuestos o nos afectaría? A través de lo siguiente. Nosotros depositamos parte de nuestro sueldo en las cuentas individuales de la AFP. Y la AFP con esa plata compran acciones de las principales compañías chilenas. Esas compañías chilenas van a pagar en vez de 20, 27% de impuestos en 4 años más. Eso va a significar que van a ganar menos y por tanto nosotros vamos a ganar menos en nuestras cuentas individuales. Resulta que si la mayoría de los afiliados chilenos no paga impuesto a la renta, si ellos incluso compraran esas acciones directamente, el fisco les devolvería un cheque todos los 30 de abril, con el impuesto que pagó la empresa por ellos, porque recordemos que las empresas lo que hacen es pagar impuestos por cuenta de sus dueños. Y en este caso los dueños son los afiliados a la AFP. Entonces, en realidad, lo justo, lo correcto, sería que el Estado le devolviera a las cuentas individuales de cada uno de nosotros el impuesto que pagó esas empresas.
O tal vez también podría ser con ciertas modificaciones respecto al sistema de pensiones en nuestro país, a lo que también se está analizando, se está discutiendo. Pero eso es otro tema, digamos, ¿cierto? Ya. Esto es un tema de que en el fondo el fisco se ha quedado con 100 millones de dólares en estos años, y al aumentar el impuesto crece esta cifra, que es plata de los trabajadores chilenos, que debería estar en la cuenta individual. ¿Y Esto eso no tiene nada que ver con el negocio de la AFP, desde luego. Esto es la plata que cada uno de nosotros tiene en su cuenta. Y eso es fácil devolverlo. Lo que tiene que hacer el Estado es descomprometerse de que cuando nosotros jubilemos nos van a devolver esa plata. Bernardo, ese es un tema, hay otros temas más. ¿Cuáles son los otros temas rápidamente también para avanzar? El segundo tema pendiente es introducir una mejora para las empresas medianas. Las empresas medianas van a tener un sistema mediante el cual pueden ahorrarse hasta 27 millones de pesos al año en impuestos si es que invierten, si que reinvierten sus utilidades. Pero eso es hasta las empresas que venden 100.000 UF. Sí. Si venden un peso más, pierden ese beneficio. Y lo lógico sería que ese beneficio disminuyera y considerara que el que vende 101.000 UF tiene algo menos que el de 100.000, el de 102, en fin, hasta que se disminuya a cero. Y no que sea un corte brutal, tal que una empresa que apenas se pasa eso, pierde el beneficio. Eso. Y el tercer tema tiene también se refiere a las personas que tienen tasas de impuestos inferiores a la tasa máxima, que debieran tener una devolución del crédito por el pago de impuestos de las empresas de 100%. Me explico, porque esto es un poco técnico. Sí. Si una persona tiene una tasa de impuestos de cero, porque no tiene renta, digamos, afecta impuestos, no gana más de 600.000 pesos, y compra una acción, esa compañía le va a repartir dividendos, y por ese dividendo ella va a terminar pagando 10% de impuestos, en circunstancias que debiera pagar cero. Eso es producto de que el sistema nuevo que se está proponiendo o se está implementando en estas indicaciones es que el crédito, o sea, lo que recupera la persona dueña de una empresa por el impuesto que pagó la empresa, es menos del 100%, y el fisco se queda con un pedazo. Y eso no beneficia a los accionistas minoritarios. Entonces, en el fondo, los accionistas minoritarios, la gente que tiene tasas de impuestos inferiores a la tasa máxima, que es el 85%, debería poder recuperar el 100%. Eso es una idea que incluso lo planteó el senador Saldívar en un discurso. Entonces, todas estas cosas lo que buscan, en el fondo, es tratar de ayudar más o hacer menos gravosa el alza de impuestos a los sectores más medio. De clase media, que es uno de los temas también que se ha puesto muchísimo sobre la mesa en el debate, de decir de que sí afecta a la clase media esta reforma por parte de algunos sectores. Pero me gustaría también que nos comentaras, porque hay algunos que estaban bien temerosos de que estas indicaciones fueran a cambiar un poco lo que hablábamos primeramente, el espíritu del protocolo de acuerdo. Si bien tú dices que en gran parte está representado, se sigue la misma lógica, pero hay algunos aspectos que se incorporaron. ¿Cuáles de esos te llaman la atención o significan un cambio a lo que estaba establecido en este protocolo? Mira, más que cambios son nuevos, digamos. Yo creo que establecer un impuesto a la compra de autos nuevos, de todos los autos nuevos además, que es una cosa nueva. Que irían dentro de los impuestos correctivos también. Claro, yo creo que eso afecta mucho a todos los chilenos. Todos los chilenos quieren tener auto o quieren cambiar su auto. Es un sueño de toda la clase media, incluso de mucho más de la clase media, también de los sectores de ingresos un poco menores. Entonces, a mí me parece que no está bien eso, a mí no me gusta eso. Independiente que haga frente a una situación compleja que es el aumento del parque automotriz y el tema también medioambiental, podríamos decirlo, de la contaminación, y que muchos otros países han avanzado justamente en esto. Algunos los denominan también los llamados impuestos verdes, que son justamente tributos a el contaminar, y también tiene que ver hasta un tema, podríamos decir, de los espacios físicos, de los atochamientos que estamos viendo, lo que se había hablado muchísimas veces. Mira, pero yo creo que eso, yo no estoy de acuerdo con eso, por dos razones. Primero, porque aquí hay un impuesto a la benzina muy alto, que justamente tiene su justificación en esas dos cosas que tú dices, en que en la congestión y en la contaminación. Luego esto es un impuesto extra, digamos, adicional, que sobra, a mi juicio. Y segundo, el tema no es si la gente tiene o no tiene un vehículo. El que la persona tenga un vehículo no significa necesariamente que contamina o que congestiona, depende de su uso. Por tanto, técnicamente lo que corresponde es gravar el uso, y eso está relacionado con la benzina, por ejemplo. Pero
pero digamos, hacer más difícil el sueño de los chilenos de tener un auto propio me parece inadecuado. Ahora, otro tema que ha generado bastante debate tiene que ver con este sistema doble, podríamos decir, de tributación a la renta. Algunos dicen que sigue abriendo ciertas ventanas a la posible elusión, de que no es muy poco claro. De hecho, las empresas van a tener que decir durante un tiempo específico a cuál de estos adscriben de estas fórmulas. No pueden cambiarlo durante 5 años. ¿Qué respondes tú a esas voces un poco más temerosas respecto a lo que pueda suceder con esta doble posibilidad de tributación a la renta? Mira, yo creo que lo que sí vamos a tener un sistema más complejo, más difícil, más complicado. Pero, o sea, para dar un simple ejemplo, las empresas hoy día tienen 2 registros para mantener su información tributaria respecto de sus utilidades. Ahora van a tener entre 6 y 8. Entonces, es un sistema más complicado. Ahora, yo no veo que haya tanta oportunidad necesariamente de elusión o de evasión. La verdad que siempre hay oportunidades, siempre esto es en la medida que la ley es más complicada, en la medida que los impuestos son muy altos, en la medida que impuesto interno hace una pega menos exhaustiva, obviamente siempre hay alguna posibilidad de pero se sigue manteniendo la lógica del fútbol, por lo menos. Pero yo creo que aquí lo que sí se avanzó mucho es en establecer una serie de normas antielusión generales y una serie de restricciones a ciertas operaciones específicas que podían conducir a elusión o evasión. Y te lo pregunto, o sea, yo creo que esta es una de las cosas buenas que tiene la ley, o la nueva ley, digamos, es que combate mucho mejor la elusión y la evasión que la anterior. Ahora, claro, porque finalmente cuando se firma este protocolo de acuerdo, muchas de las voces más críticas tenían justamente relación con eso, de que se daba la posibilidad de que se abrieran ciertas ventanas de elusión o que no... con esta nueva incorporación. Pero, Bernardo, me gustaría, porque nos queda poco tiempo, también aprovechar de que también nos comentes otro aspecto que tiene que ver con esta ventana del FUT histórico, algo que tampoco estaba en el protocolo de acuerdo. ¿Qué pasa con eso, con esta posibilidad de una tributación especial, pero aún no se ha determinado la tasa de cuánto va a ser esto? Mira, la indicación del gobierno busca que establecer de que las personas que tienen, o los empresarios, digamos, que tienen utilidades acumuladas, puedan retirar esas utilidades y pagar un impuesto menor durante el año 2015 que el que les correspondería. Eso fue una idea nueva, no es parte del acuerdo. Yo personalmente estoy en contra. ¿Por qué? Estoy en contra porque yo creo que en Chile todos tenemos que pagar los impuestos que se deben. Y por consiguiente, o sea, los impuestos que correspondan. Y por consiguiente, si alguna empresa, o empresario, mejor dicho, tiene utilidades y las quiere retirar, tiene que pagar todos los impuestos. ¿Por qué le vamos a perdonar un pedazo de los impuestos? En circunstancias, además, que lo que nosotros queremos es incentivar que los empresarios chilenos dejen la plata dentro de las empresas para que quede trabajando, produzca empleo, produzca mejores productos y genere crecimiento y desarrollo. Y si nosotros les estamos dando un chocolate, digamos, para que retiren esas utilidades, bueno, quiere decir que esas utilidades ya no van a estar adentro de la empresa trabajando. O sea, yo no encuentro un contrasentido. Y yo no creo que... Pero no hay la lógica justamente de poder captar esos tributos que están actualmente en el FUT, que están en una cierta reinversión, y justamente la lógica un poco opuesta a esta ventana. No sé si tal vez la comprensión es diferente respecto a esto, la posibilidad entonces de que esta plata que se ha acumulado pueda entrar efectivamente al fisco. No, yo entiendo que lo que el gobierno quiere es, por un lado, producir una mayor recaudación ahora, ¿no es cierto? Al acelerar, digamos, el retiro de esas utilidades y que entonces paguen un impuesto anticipado. Y segundo, yo creo que hay un objeto de tratar de simplificar, porque efectivamente la existencia de estas utilidades, más el cambio de sistema y todo esto, hace aún más complejo el tema. Pero con todo, yo creo que es innecesario e inconveniente. Bernardo, para finalizar, no hemos quedado tal vez, y por cierto que esta reforma tributaria es bastante técnica en algunos aspectos, pero sin duda también tratamos de ver los aspectos más generales. Pero volviendo a esta campaña que tú encabezaste, Reforma a la Reforma, ingreso a la página, y siguen estando varios de los temas. Por ejemplo, esta reforma la pagamos todos, las pymes se ven dañadas, es una reforma antiahorro, es una reforma mal hecha, son algunos de los aspectos que se plantean. ¿Tú sigues sosteniendo lo mismo a pesar de todo este tiempo que ha pasado, incluyendo lo que pasó con este protocolo de acuerdo, con estas indicaciones?
pensando que en la página por lo menos siguen estando estas mismas dudas y discrepancias que tienes con la Mira, nosotros ahora vamos a actualizar la página con el contenido de la nueva reforma tributaria. Pero, para resumir, esta reforma la seguimos pagando todos. ¿Y no sigue afectando a la clase media? Sigue afectando a la clase media, porque la clase media va a pagar IVA por las casas que compra que no compraba, va a ser afectada como afiliado a la AFP porque va a pagar un impuesto extra, va a ser afectada por el impuesto al alcohol, por el impuesto a las bebidas, al tabaco, va a ser afectada por menores salarios y menor empleo porque las empresas van a crecer menos porque va a haber menos ahorro en el país, de manera que todo eso sigue. Ahora, efectivamente, las pymes, por ejemplo, quedaron mejor que lo que estaba en la reforma original, si bien hay del orden de 70, 80 mil pymes que van a quedar peor, porque se eliminan unos sistemas tributarios que las beneficiaban. Y enseguida yo creo que en términos de complicación, esta reforma es muy complicada y sigue muy complicada. Ahora, dicho eso, es verdad que esto es muchísimo mejor que la reforma original que presentó el gobierno, que tenía muchos errores técnicos y errores conceptuales. Perfecto. Bernardo Fontey, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad y atentos quedaremos a los trámites que continúan respecto a la reforma tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos vamos al corte y ya volvemos.